Bueno, el capítulo número 3 se llama medición de la presión. El mapa de aprendizaje es un pequeño repaso eh, acerca del capítulo, teniendo como base la fórmula presión va a ser igual a fuerza sobre superficie que veníamos trabajando desde el capítulo 1. Y que la unidad estándar de la presión en el sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado o pascales. La libra sobre pie cuadrado es la unidad estándar en el sistema tradicional de los Estados Unidos. También contamos con la unidad PSI, que es libra sobre pulgadas al cuadrado. A estas alturas ustedes ya son capaces de hacer las conversiones respectivas en cada una de las unidades. El primer tema que podemos ver acá es presión absoluta y presión manométrica. Tenemos que tener en cuenta que presión absoluta es igual a la sumatoria de la presión manométrica y la presión atmosférica. Entonces, necesitamos entender y tener claro qué es presión manométrica y qué es presión atmosférica. Para ello pueden auxiliarse de la figura 3.1, que es una comparación entre las presiones absolutas y manométricas. Pero yo les pondré un ejemplo adicional para que les quede claro. Todos conocemos que la presión del aire de los neumáticos de cualquier vehículo, nosotros generalmente acá en nuestro país la medimos en PSI o libras sobre pulgadas al cuadrado. Cuando generalmente vamos a cargar combustible en una gasolinera, de vez en cuando medimos la presión de los neumáticos. Al calibrar la presión de los neumáticos, esta puede estar, en el caso de los vehículos sedanes, alrededor de 32-35 PSI. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, es esa precisamente la presión manométrica, la que en este ejemplo está ejerciendo la presión del aire sobre los neumáticos. Esa es, y la manera de medirla se conoce como presión manométrica. En el caso de una tubería con agua o con cualquier líquido, pues sería a través de un manómetro, que puede ser un manómetro digital, un manómetro de glicerina o de aceite, que nos va a medir la presión manométrica que el agua o cualquier líquido ejerce sobre las paredes de la tubería. Entonces, en ambos ejemplos o en ambos casos se está midiendo una presión manométrica. La presión atmosférica es la que nosotros podemos sentir en el ambiente debido a la atmósfera. Por ejemplo, los lugares que están sobre el nivel del mar tienen una presión atmosférica mucho más alta que los lugares más elevados de nuestro planeta. Entonces, esa es la variación que ocurre de la presión atmosférica en el medio ambiente. Cuando los lugares están altos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Y una presión atmosférica sobre el nivel del mar, en la playa, es más alta. Es más alta. Por eso las personas que padecen de presión arterial les recomiendan vivir en lugares que no sean tan bajos y que busquen lugares más altos, para que la presión absoluta que ellos sienten sobre la presión manométrica, que sería la presión arterial en este caso, sea relativamente menor. Entonces esa es la diferencia, y la presión absoluta simplemente es la sumatoria de las dos, la manométrica y la atmosférica. La atmosférica se debe exclusivamente al medio ambiente, a las variaciones del medio ambiente, y la manométrica se debe al aire, a los líquidos, a los fluidos en términos generales que ejercen sobre sus contenedores. Entonces, esa es una de las aclaraciones. Hay muchos ejercicios que tienen que ver con estos conceptos que ustedes los van a encontrar. Vamos a salir adelante. Aquí está la relación entre la presión y la elevación, que es lo que yo les hablaba, dado por esta fórmula. El cambio de presión va a ser igual a el peso específico del líquido por el cambio de elevación. Esta nomenclatura puede variar. De hecho, a mí no me gusta. A mí me gusta mejor decir que P va a ser igual a W por H, en donde P es la presión, W sería el peso específico del líquido y H es la altura. Pero bueno, es que es cuestión de adaptarse un poco a la nomenclatura. Entonces esto nos dice que la presión se debe exclusivamente a la altura y al peso específico del líquido. Pone un ejemplo de un submarino que está navegando a 150 metros
perdón, 150 menos 60, estamos hablando de 90 metros de la superficie, y otro que son 90 menos 60, otro que está nadando a 30 metros de la superficie. No, perdón, a 90 está, sí, hasta aquí está 90. Muy bien, entonces en ambos casos el submarino está sujeto a diferentes presiones, que son la presión de la columna de agua. Ojo, que este es otro tipo de presión, prácticamente sería una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo es la presión de la columna de agua que está por encima del submarino. En este caso serían 150 menos 60, estamos hablando de 90 metros de columna de agua, y en este caso, bueno, que son estos mismos, vean, 90 metros, sí, perdón, los mismos 90 metros sobre la superficie, que es la columna de agua que deben de soportar. Van a encontrar muchos ejercicios de este tipo también. Deben de tener en cuenta eso, vea, que si se está analizando el agua, el peso específico del líquido son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Si se está analizando otro líquido, pues el ejercicio le debe de dar el peso específico, o usted lo debe conocer. A estas alturas nosotros ya debemos de conocer los pesos específicos del agua y del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metros cuadrados, aunque en algunos ejercicios aparece 13.580, 13.560. Pero van a encontrar muchos ejercicios de este tipo que involucran conversiones. Bueno, ustedes los hacen. No vamos a detallar mucho esto porque ya esa es tarea de ustedes. El desarrollo de la relación presión-elevación, lo mismo que les comentaba, a medida que la elevación aumenta, pues la presión disminuye. Bien, quiero que veamos ahora la paradoja de Pascal. Este principio es muy importante en la resolución de los ejercicios. Tenemos como ejemplo la figura 3.7, en donde podemos ver 5 contenedores de líquido. Y Pascal lo que nos dice es que no importa la forma o la cantidad de líquido que puedan albergar los contenedores, la presión en el fondo va a depender única y exclusivamente de la altura, no importando, repito, no importando ni la forma ni la cantidad de fluido que puedan captar estos recipientes. La presión en su base va a depender únicamente de la altura de estos líquidos. Es por esta razón que en la figura 3.8 nos plantea algo que nosotros vemos bien a menudo en las urbanizaciones o en los campos, que es elevar el agua a través de unos contenedores, una torre lo suficientemente alta que permita que por gravedad el agua fluya y pueda ser conducida hasta el lugar requerido. En este ejemplo, en esta figura, es hacia una urbanización. La distribución del líquido se hace a una urbanización muy por debajo del nivel de donde se encuentran nuestros contenedores. Lo mismo ocurre en el campo. Nosotros queremos regar nuestros campos sin hacer uso de bombas, motores o energía extra. Simplemente por gravedad debemos de ubicar el agua a una altura que nos permita su distribución correcta. Entonces de eso se trata la paradoja de Pascal. ¿Cómo se mide la presión? Pues a través de manómetros. Los hay de todas formas, digitales, en U, de glicerina, de aceite, etcétera. Este capítulo trata acerca de todo eso. En este caso los manómetros en U todavía se siguen utilizando, pero más que todo para que podamos nosotros volvernos más diestros en el cálculo de la presión. Entonces, ¿cómo determinar la presión a través de un manómetro tipo U? Lo explica en este capítulo. Aquí está el procedimiento para escribir la ecuación de un manómetro, porque precisamente para encontrar la presión, ya sea en el punto A o en el punto B, que sería en la superficie del lado derecho de este tubo, hay un procedimiento que es el que describe acá el capítulo, y está mejor ejemplificado en el programa modelo número 3.8, que ustedes pueden ver y estudiar. Este está muy sencillo, pero los ejercicios que parten de este se vuelven un poco más complicados, como lo van a ver ustedes más adelante. No quiero demorarme mucho por la cantidad de
o el peso que significaría el video, más sin embargo es tarea de ustedes estudiar todos los ejercicios, y cualquier duda pues yo estoy a la orden para poderles aclarar esas dudas. Vean los tipos de manómetros que podemos ver en este ejercicio. Son muy diferentes y todos tienen un tipo de resoluciones. Son manómetros que nos sirven para medir la presión. De hecho, este que ven ustedes acá de la figura 3.14, este es el ejemplo típico de cómo se mide la presión atmosférica. Si nosotros tuviéramos un contenedor de mercurio y ponemos un tubo invertido, la presión en la atmósfera obligaría al mercurio a elevarse. Cuando forma de medir la presión atmosférica se encuentra sobre el nivel del mar, este mercurio se eleva a 760 milímetros. Entonces, con la fórmula que vimos anteriormente, que la presión va a ser igual a el peso específico del líquido por la altura, entonces nosotros conocemos el peso específico del líquido, que en este caso es mercurio y es equivalente a 13.600 kilogramos sobre metros cuadrados, y la altura son 760 milímetros o 0.760 metros, pues ahí podemos obtener la presión a partir de ese dato. Así fue como originalmente se midió. Ahora se utilizan manómetros e instrumentos todavía más avanzados. Así que yo les solicito que puedan estudiar este capítulo, la presión expresada como altura de una columna de líquido. Esto es muy importante, más de algún ejercicio puede venir de este tema. Medidores y transductores de presión, aquí están generalmente cómo funcionan los manómetros, ¿verdad? Aquí tenemos un manómetro, ambos son del tipo bordón que le llaman, ¿verdad? Estudienlo, hay diferentes tipos, ¿verdad? Y funcionamiento de los manómetros. Bueno, llegamos finalmente a los problemas, a los ejercicios que ustedes tienen que estudiar, de presión absoluta, relación entre la presión y la elevación, y que estos son bastante interesantes, ¿verdad? Háganlo. Todas estas figuras las deben de poder hacer. Este tipo de manómetros es quizás un poquito más complicado, pero ya una vez uno se acostumbra a la resolución siguiendo el procedimiento que sale descrito, pues es muy fácil realizarlos y darle solución. Vean todos los diferentes tipos de manómetro en U. Este ya es un poco más complicado, este es tipo Venturi, un poquito más complicado, este es un poco más fácil, digamos, y así sucesivamente. Entonces, esto sería todo del capítulo 3. Yo también les solicito que descarguen en internet el solucionario del libro de Mott, que es el que tengo yo acá. ¿Ve? Este solucionario, pues como sus palabras lo dice, ¿verdad? Tiene las soluciones de todos los ejercicios que salen en el libro de Mott, absolutamente todos. Yo lo tenía, casi siempre se los doy a los estudiantes. Con ustedes hice una excepción porque el año pasado pues hubo algunos inconvenientes con que se los hubiera dado, pero bueno, de todas maneras este lo pueden utilizar para poder ustedes poder resolverlos, pues, y ayudarse un poco, pues, dada la situación en que estamos. Por ejemplo, vamos a tomar el de la figura 3.27, que es el problema 362. Entonces nosotros nos vamos al solucionario y vamos a buscar el número 3.62. Bueno, aquí, presión atmosférica, ¿se acuerdan de la fórmula? La presión absoluta va a ser igual a presión relativa más presión atmosférica. Entonces, basado en esa fórmula se resuelve ese ejercicio, ¿verdad? Y la respuesta son 10.4 kilopascales, la respuesta de este ejercicio. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto no está explicado y a veces resumen todo el procedimiento no aparece en muchos casos.
Entonces usted va a tener que resolverlo completamente y en las unidades en que se le soliciten. Pero ya esta es una guía y una ayuda bastante buena para que ustedes lo hagan. A estas alturas yo necesito que todos lo descarguen. Esto está disponible en la web. Si ustedes se van a cualquier buscador, y bueno, y escriben solucionario de mod, vamos a ver qué aparece. Bueno, aquí podemos ver que está completamente el solucionario. Entonces descárguenlo y descárguenlo todo. Ahí está toda la guía de los ejercicios. Como les repito, el solucionario, se van a dar cuenta que son procedimientos abreviados y en un examen yo no es lo que necesito. Ustedes fácilmente pudieran ir y copiar tal y cual, pero eso me indicaría que simplemente usted no lo sabe hacer. Lo que hizo fue copiar del solucionario, pero va a ser una guía bastante buena. Así que bueno, espero de que estudien y nos vemos el día jueves a las 9 de la mañana. Cualquier duda pues estaré a la orden.